Adorado sea Dios, mis amados hermanos. Yo les quiero hablar sobre las bendiciones de su muerte y su resurrección. Hoy es domingo de resurrección. Es algo extraordinario todo lo que Dios hizo a favor de nosotros. Eso no quiere decir que las cosas sean fáciles, porque el cielo no quiere prácticamente nada fácil, incluyendo, dice la palabra, entrar por la puerta estrecha, porque angosto es el camino que lleva a la salvación, ¿sí? Y pocos son los que lo hallan. O sea, ser salvo y vivir la vida de Dios no es fácil, ¿sí? Pero es glorioso. Alabanzas al Señor. Dios quiere que los que lleguemos allá con su ayuda seamos gente luchadora, seamos gente esforzada. Nadie, mi amado hermano, que no se esfuerce y se cuide, llega allá. Así es que, mis amados hermanos, vamos a mirar la palabra con la ayuda del Señor. Tenemos muchas bendiciones en Dios, pero todo requiere de consagración, todo requiere de esfuerzo. Adorado sea Dios, que Dios nos ayude. Entonces, mis amados hermanos, fuimos mediante la resurrección de Cristo, su muerte y su resurrección, fuimos justificados delante de Dios. Vamos a leer la palabra. Miremos Romanos capítulo 4, versículo 25. 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 Nos dice así la palabra del Señor. Romanos capítulo 4, versículo 25. El cual fue entregado por nuestras transgresiones. Versículo 25. Y resucitado para nuestra justificación. Ahora, ¿qué quiere decir ser justificado? Yo anoté aquí lo siguiente. ¿Qué es ser justificado delante de Dios? Es un estado legal delante de Dios, en el cual somos absueltos de toda culpa y de toda vergüenza. O sea, ya nos podemos presentar delante de Dios. Antes no se podía. ¿Sí está claro, hermanos? Sí. O sea, si somos, en otras palabras, si somos justificados, en otras palabras, tenemos derecho a estar delante de Dios sin que Dios nos rechace. Eso es algo verdaderamente extraordinario. Alabanzas al Señor. Ahora bien, mis amados hermanos, el creyente nacido de nuevo, porque esto es para creyentes nacidos de nuevo, por eso hay que buscar a Dios. Alabanzas al Señor. El creyente nacido de nuevo, justificado, puede clamar para ser lleno del Espíritu, porque fue prometido a los creyentes. Alabanzas al Señor. El Señor prometió que a los creyentes serían llenos del Espíritu. Miremos, mis amados hermanos, en San Juan capítulo 16, versículo 7. 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 Nos dice así la palabra del Señor. San Juan capítulo 16, versículo 7. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Sí? De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Ahora, versículo 12, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Versículo 13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os lo hará saber, y os hará saber las cosas que habrán de venir. ¿Sí? Y me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Alabanzas al Señor. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije, tomará de lo mío y lo hará saber. Alabanzas a Dios. Entonces, mis amados hermanos, cuando el Señor vino, pensando yo, era algo muy glorioso. Los que lo vieron en la tierra, fue algo verdaderamente glorioso. Yo pensaba, mis amados hermanos, la gente no entendió quién era el Señor
estoy hablando en su momento, no entendió quién era el Señor. Quizás lo veían prácticamente como un hombre prácticamente natural. Yo creo que únicamente 2 personas, pienso yo, ¿no? Creo que 2 personas se dieron cuenta que era Dios, creo yo. ¿Cuál? María fue una de las que yo creo que era Dios. Por eso ella ungía sus pies con lágrimas, ¿sí? y con ese ungüento tan costoso. No sabemos cómo lo compró, si prestó o no prestó, qué sé yo. Y el otro que se dio cuenta que él era Dios fue Pedro. Si está claro, no, hermano, sí. Parece que fueron esas 2 personas. Las otras personas parece que lo trataban y parecía que era normal, pero realmente que el Señor hubiera estado en la tierra, que Dios hubiera estado en la tierra con los hombres es fuera de serie. Alabanzas al Señor. Ahora bien, mis amados hermanos, gracias al Señor que Él dijo que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Que Dios nos ayude para ser dignos de estar con Él. Adorado sea Dios. Ahora bien, hermanos, entonces, ¿por qué somos llenos del Espíritu? Por la obra del Señor. Ya tenemos derecho a pedir ser llenos del Espíritu. Además, recuerden que el Señor dice en Joel y en los postreros días, ¿sí? Derramaré de mi Espíritu. ¿Cuáles son los postreros días? Estos tiempos. Alabanzas al Señor. Y dice, vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, ¿sí? Etcétera, etcétera, mis amados hermanos. O sea, este es un tiempo para llenarnos del Espíritu. Este es un tiempo para buscar de Dios, por la obra de Dios en nosotros. Alabanzas a Dios. Que Dios nos permita para no desaprovecharlo. Ahora bien, hermanos, Dios a través del Señor creó un hombre nuevo, con poder y con características especiales de santidad. No es tan fácil, ¿sí? Se necesita verdaderamente quererlo. Alabanzas a Dios. Miremos ese hombre nuevo, Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4. Vamos a leer, mis amados hermanos, del versículo 22. Efesios capítulo 4, versículo 22. Efesios capítulo 4, versículo 22. Dice así la palabra del Señor. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. Hay que hacerlo, ¿sí? Que está viciado conforme a los deseos engañosos. Tenemos que liberarnos del viejo hombre. Y renovados en el espíritu de vuestra mente. Y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios, por la obra de Cristo, en justicia y santidad de la verdad. Que Dios nos ayude. Versículo 25. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Versículo 26, mis amados hermanos. Versículo 26. Dice así la palabra del Señor. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Es decir, muchas veces tenemos problemas, pero es mejor arreglarlos, si es posible, ese mismo día. Es decir, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Es decir, que se termine el día sin arreglar el problema, si es posible, ¿no? Obviamente. Ni deis lugar al diablo, versículo 27. Versículo 28. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Versículo 29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Para lograr esto hay que ser cuidadosos en nuestra manera de hablar. ¿Por qué? Porque somos nuevas criaturas. Versículo 30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Oigan eso, que Dios nos ayude para conservarlo. Versículo 31. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Eso es para hombres y mujeres santos. Versículo 32. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Alabanzas al Señor. ¿Qué quiere decir eso, mis amados hermanos? Que debemos vivir vidas santas.
Si queremos que la mano de Dios esté con nosotros, debemos vivir vidas santas. Ahora, Dios quiere un hombre espiritual, con revelación y poderoso. Así lo quiere el Señor. Generalmente llevamos vidas religiosas. De pronto venir los domingos a culto, gracias a Dios por eso. Pero Dios quiere una vida más profunda. Alabanzas al Señor. Vean Efesios capítulo 3, versículo 16. Efesios capítulo 3, versículo 16. Dice así la palabra del Señor. Efesios capítulo 3, versículo 16. Para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Dios quiere eso para el creyente, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y ojo al 19, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, ojo, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Eso es lo que Dios quiere para el creyente. ¿Sí está claro, hermanos? Sí. Un creyente lleno de toda la plenitud de Dios. Tenemos que dejar la carnalidad, la frivolidad, si verdaderamente queremos eso. Ahora bien, mis amados hermanos, el nuevo hombre es dotado por Dios con sabiduría e inteligencia espiritual y es fortalecido con todo poder. Casi nada, ¿sí? Miren Colosenses 1:9. Miren Colosenses capítulo 1, versículo 9. Que Dios nos ayude para agradar a Dios. Alabanzas al Señor. Colosenses 1:9. Nos dice así la palabra del Señor. Dice, Colosenses 1:9. Dice, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos, o sea, desde el día que oyeron que los colosenses buscaban a Dios, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, ojo, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Dios quiere que el creyente sea lleno de toda sabiduría e inteligencia espiritual. Versículo 10, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Ojo al 11, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Ese es un creyente que es muy difícil que el diablo lo tumbe. ¿Por qué debemos llevar vidas consagradas, hermanos? Porque el que no se consagre no creo que resista. ¿Sí está claro? Recuerden que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades. En otras palabras, contra la obra diabólica. Alabanzas al Señor. Si el creyente no se fortalece en Cristo, tarde o temprano va a soltar. ¿Sí está claro, mis amados hermanos? Que Dios nos ayude a llevar vidas consagradas. Ahora bien, hermanos, el hombre nuevo creado en el Señor Jesús no solo es rey y sacerdote, además es hijo ungido con el espíritu de su hijo y con ese espíritu que reconoce a Dios como Padre. Alabanzas al Señor, porque dice Abba Padre. Miren Gálatas capítulo 4, versículo 4. Miren Gálatas capítulo 4, versículo 4. Gálatas capítulo 4, versículo 4. Dice así la palabra del Señor. Gálatas capítulo 4, versículo 4. Dice así la palabra de Dios. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y esto no es un cuento, hijos de Dios. Versículo 6, por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. O sea que ese espíritu que Dios nos da reconoce al Padre, ¿sí? En forma verdadera, y dice Abba Padre. Versículo 7, así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Alabanzas al Señor. Ahora, entonces, mis amados hermanos, es una vida sobrenatural muy poderosa. Que la vivamos o no la vivamos, eso es otra cosa. ¿Sí está claro, hermano? Pero potencialmente está ahí para nosotros, ¿sí? Para el creyente que verdaderamente se consagra.
Adorado sea Dios. Como decía un hermano grande en Dios, si algo está en la Biblia, persígalo, porque es para usted. Adorado sea Dios. Ahora bien, hermanos, ante tanto amor del Señor, tanta misericordia, tanta gloria, ¿sí? A nuestro alcance, entonces dejemos la vanidad, ¿sí? Dejemos la vanidad. Cuando digo de vanidad, pues tanta cosa que nos quita tiempo, ¿sí? Tiempo que deberíamos dedicarlo para consagrarnos a Dios, ¿sí? Miren el consejo que da Samuel al pueblo de Dios. Miren, Primera de Samuel 12:21. Primera de Samuel 12:21. Primera de Samuel, capítulo 12, versículo 21. Primera de Samuel, capítulo 12, versículo 21. Y aquí es, mis amados hermanos, cuando el pueblo le pidió a Samuel que orara por el pueblo, que no los dejara. Y él oraba por el pueblo, pero además le da un consejo, capítulo 12, Primera de Samuel 12:21, le da un consejo: no os apartéis en pos de vanidades, que no aprovechan ni libran, porque son vanidades. ¿Sí está claro, hermanos? Sí. A veces nos desviamos en pos de vanidades, que sin ánimo ofender a los hermanos, tanto tiempo de pronto en el celular, o tanto tiempo ya sea en el computador, o tanto tiempo en el televisor. No estoy diciendo que no usemos esas cosas, porque hoy en día son parte de la vida diaria. ¿Sí está claro, hermanos? Sí, pero que no nos excedamos. O sea, cualquier cosa que nos quite el tiempo de Dios es prácticamente una obra satánica. ¿Sí está claro, mis amados hermanos? Hoy en día, mis amados hermanos, necesitamos vidas consagradas. Hoy en día necesitamos vidas que verdaderamente caminen con Dios. Alabanzas al Señor. Y ya no es el tiempo yo llevo mucho tiempo en el Evangelio. Antes, pues uno venía los domingos a culto, y gloria a Dios, ¿sí? ¿Está claro? No entre en fornicación, no sea adúltero, amén. Hoy en día no es así. Hoy en día o nos llenamos de Dios o salimos. No hay alternativa, mis amados hermanos. Nadie resistirá la potencia hechicera que se está creando. Nadie aguantará, ¿sí?, el poder homosexual que va a invadir al mundo. Nadie aguantará, mis amados hermanos, toda la obra maligna que se va a mover en el mundo. ¿Sí está claro, hermano? Solo el consagrado. Solo ese hermano que se cuida, ese hermano que ama a Dios y que lo toma en serio. ¿Sí? Sí está claro, mis amados hermanos, el resto saldrá con absoluta seguridad. O por lo menos, mis amados hermanos, perderá la fe. Porque el Señor dijo: y cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Entonces, el que no se consagre, no resistirá. Entonces, mis amados hermanos, dejemos la vanidad, como nos dice Samuel, y vayamos por lo eterno. Alabanzas a Dios. Vean Éxodo capítulo 19, versículo 4. Éxodo capítulo 19, versículo 4. No hay tiempo que perder. ¿Sí está claro? Si usted es joven, no pierda tiempo. Perder el tiempo en el joven es peor que en los viejos. ¿Sí está claro, hermanos? Sí. Pues obviamente en el viejo tampoco hay que perder el tiempo, porque se nos acaba. Pero en el joven es peor. Si tiene tiempo, mi amado hermano, ore, lea la palabra, estudie, ¿sí? Prepárese lo mejor que pueda para que Dios lo utilice. Alabanzas al Señor. No hay tiempo que perder. Alabanzas a Dios. Ahora el tiempo es más costoso que nunca. Y recuerden que es un elemento no reciclable. ¿Cómo es? No recuperable. O sea, que una cosa que nunca más la puedo recuperar, quiere decir que vale más que dinero. Que Dios nos ayude. Adorado sea Dios. Entonces, veamos Éxodo capítulo 19, versículo 4. Éxodo capítulo 19, versículo 4. Dice así la palabra del Señor. Éxodo capítulo 19, versículo 4. Dice así, mis amados hermanos: vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí, dice el Señor. Bueno, por eso estamos aquí,
por su misericordia. Ahora, y porque tiene planes para nosotros. Que le permitamos o no le permitamos, eso es otra cosa. Versículo 5. Ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, ¿qué dice la palabra, hermanos? Vosotros seréis mi especial tesoro. Adorado sea Dios. De nosotros depende eso. De nosotros depende eso. Vuelvo a leerles el 5. O sea, dejemos la falacia y busquémoslo. Ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Ahora, metámonos en el corazón de Dios, hermanos. A Dios no lo engaña a nadie. Si somos sinceros, si amamos a Dios, si amamos la consagración, si amamos la vida espiritual, pues Dios nos reconoce. Así es simple. Adorado sea Dios. Ahora bien, mis amados hermanos, vean Deuteronomio capítulo 33, versículo 3. 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 Dice así la palabra del Señor. Deuteronomio capítulo 33, versículo 3. Dice, aún amó a su pueblo. Y ojo, a todos ¿qué? A todos los consagrados, ¿sí? No otros, sino los consagrados. Y todos los consagrados a Él estaban ¿dónde? En la mano de Jehová. Si queremos estar en la mano de Jehová, tenemos que consagrarnos, mis amados hermanos. Ahora, aún amó a su pueblo. Todos los consagrados a Él estaban en su mano. Por tanto, ellos siguieron sus pasos, recibiendo dirección de ti. Si nos consagramos, Dios nos va a dirigir. Y hermano, aunque el diablo quiera dañarnos y pasemos por pruebas, por dificultades, porque la vida cristiana no es una vida fácil, ¿sí? Aunque pasemos por pruebas, ahí estará Dios dirigiéndonos, ahí estará Dios guiándonos. Pero cada vez más será la vida cristiana un poquito más pesada. ¿Por qué? Porque estamos viviendo los tiempos, a pesar de los tiempos más feos, son los tiempos más gloriosos. ¿Por qué son los tiempos más gloriosos? Si ustedes analizan las iglesias del Apocalipsis, la iglesia más frívola fue la iglesia de la Odisea. Y es la que tiene el mayor premio de los hermanos y triunfan. ¿Qué dice en la iglesia de la Odisea? ¿Ustedes recuerdan, hermanos? ¿Qué dice? El que venciere se sentará conmigo en el trono. ¿Sí está claro? Era una iglesia frívola, tiempo frívolo. Pero si había un hermano que vencía a pesar de todo eso, si era diferente al medio, el Señor dice, si usted vence, se sienta conmigo en mi trono. Entonces, que Dios nos ayude, hermanos. Estos son tiempos gloriosos, tiempos feos, pero tiempos gloriosos para el creyente. Porque si vence, tiene promesa muy grande y muy gloriosa. Alabanzas al Señor. Entonces, oigamos el consejo que nos da el apóstol Pablo. Miren Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3. Estos son consejos para una vida victoriosa en Cristo. Alabanzas al Señor. Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3. Y veamos el versículo 7, mis amados hermanos. Versículos 7 y 8. Dice así la palabra. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. En Filipenses capítulo 3, versículo 7. Ahora el versículo 8. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Ahora miren, mis amados hermanos, el versículo 12. El versículo 12, ahí mismo, el versículo 12, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Alabanzas al Señor. Le ponía el alma para buscarlo. Ahora miren el versículo 14, miren el versículo 14, prosigo a la meta. ¿A cuál meta? Al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús.
O sea, le interesaba era conocer a Cristo, conocer su poder y vivir en ese poder. Mis amados hermanos, si no lo intentamos, pues no lo permita Dios, salimos. ¿Sí? ¿Está claro, hermanos? Sí. Intentémoslo con todo el corazón. Dios nos llama a una vida profunda. Esa vida frívola, hermanos, pasó a la historia. ¿Sí? No podrás vivir esa vida frívola. Si llevas esa vida frívola, te acordará de mí. Tarde o temprano saldrá. Y difícilmente volverá. Conságrese. Mañana puede ser demasiado tarde. Alabanzas al Señor. Ahora, los que permanecen con Él, con el Señor Jesús, tienen 3 características. Mirémosla en Apocalipsis capítulo 17, versículo 14. Apocalipsis capítulo 7, versículo 14. Apocalipsis capítulo 17, versículo 14. Apocalipsis capítulo 17, versículo 14. Apocalipsis capítulo 17, versículo 14. Dice así la palabra del Señor, mis amados hermanos. Dice, pelearán contra el Cordero. Y no olviden que nosotros somos el cuerpo del Señor. Pelearán contra el Cordero. Y el Cordero los vencerá. Porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con Él, ojo, los que están con Él, llamémoslo así, los que siempre van a estar con Él, son llamados y elegidos y fieles. Yo anoté aquí, ya para terminar, hermanos, son llamados, en otras palabras, son llamados para estar con Él, es lo que indica la palabra. ¿Sí? Usted y yo somos llamados para estar con Él. De nosotros depende. ¿Sí está claro, hermanos? Sí. Ahora, además, somos elegidos para estar con Él. De nosotros depende. De nuestra vida depende que nos mantengamos elegidos para estar con Él. Y fieles. ¿Qué quiere decir fieles? Con toda seguridad, consagrados. ¿Sí está claro, hermanos? Sí. Si no somos llamados, somos llamados para estar con Él, depende de nosotros. Elegidos para estar con Él, depende de nosotros. Y fieles para estar con Él, consagrados, depende de nosotros. Hermanos, una vida menos que eso no agrada a Dios. Entonces, clamémosle a Dios por una vida consagrada y quitemos las falacias que nos quitan tiempo. Si está claro, hermano, no hay tiempo que perder. Esas 2 horas que le dedicas a una película puede definir tu vida espiritual. ¿Sí está claro, mi amado hermano? Sí. Entonces, ya es tiempo de que aparte de sacar tiempo para estudiar, para prepararse, para que Dios lo use, y aparte de sacar tiempo para trabajar con ganas, para mejorar la familia, el tiempo que, aparte de eso, debe ser dedicado a Dios. ¿Sí está claro, hermanos? No hay tiempo que perder, que el Señor nos ayude. Entonces, hermanos, no nos contentemos con menos. Y vivamos para su gloria hasta que seamos llenos de toda la plenitud de Dios. Menos no le agrada a Dios. Cantemos el coro, mis amados hermanos. Puedo oír su voz llamando. Puestos de pie, mis amados hermanos. Y cantamos el coro. Puedo oír su voz llamando. Ojalá lo oigamos. Alabanzas al Señor. Y ojalá corrijamos. Y ojalá vivamos la vida que Dios quiere. Adorado sea Dios. Vamos a cantarlo, hermanos, como una oración. Puedo oír su voz llamando. Puedo oír su voz llamando. Puedo oír su voz llamando. Trae tu cruz y ven en pos de mí. Puedo oír su voz llamando. Puedo oír su voz llamando. Puedo oír su voz llamando. Trae tu cruz y ven en pos de mí. Vamos a orar que el Señor nos abra el oído y volvemos a cantarlo, hermanos. Señor bendito,
ábrenos el oído. Danos a partir de hoy sed de ese poder glorioso, sed de ser llenos del Espíritu, sed de una consagración completa y total para tu gloria. Señor, ayúdanos para dejar toda pérdida de tiempo, Padre mío. Ayúdanos para amarte, para adorarte, para buscarte, Padre mío. Señor, te adoramos en este día, te glorificamos en este día. Señor, hemos venido al culto a buscar tu presencia, a unirnos, Señor bendito, con los hermanos para adorarte, para glorificarte, Señor, para aprender de tu palabra y para mejorar nuestras vidas en ti. Te alabamos y te glorificamos, Padre mío. Ayúdanos, oh Dios, para a partir de hoy mejorar nuestras vidas. Señor, ser más sabios, Señor, como dice tu palabra, diligentemente, Padre Celestial, preocuparnos por ser diligentes para buscarte, para amarte, Padre Celestial. Señor, ayúdanos, te lo rogamos en el nombre de Jesús y para tu gloria. Adorado sea Dios. Puedo oír tu voz llamando. Puedo oír tu voz llamando. Puedo oír tu voz llamando. Trae tu cruz y ven en pos de mí. Puedo oír tu voz llamando. Puedo oír tu voz llamando. Puedo oír tu voz llamando. Trae tu cruz y ven en pos de mí. Que Dios los bendiga, mis amados hermanos, y que Dios los guarde. Y los hermanos que